La cadena de transporte electrónico es la parte donde se va a sintetizar la mayor parte, el grueso de la energía en forma de ATP. Se da en la mitocondria, en la membrana mitocondrial interna y en el espacio intermembrana. ¿Qué ocurre? En la membrana mitocondrial interna hay unos complejos enzimáticos que tienen un potencial redox ascendente, o sea, de menor a mayor. Por lo tanto, los electrones van a poder ir pasando de un complejo a otro. Este paso de electrones de un complejo a otro conlleva una liberación de energía que se va a utilizar para bombear protones al espacio intermembrana. Ese bombeo de protones del espacio intermembrana es el que se va a utilizar, esa liberación de los protones después, otra vez a la matriz mitocondrial, es lo que se va a utilizar para sintetizar el ATP. Si lo vemos un poco más detenidamente, vemos que tenemos varios complejos, complejo 1, complejo NADH deshidrogenasa, en el que, vemos aquí, el NADH que viene o bien de la glucólisis o bien del ciclo de Krebs, venga de donde venga, que contiene poder reductor, llega y cede sus electrones al complejo 1. En este complejo 1 se bombean 4 protones al espacio intermembrana. Los protones entran en contra de gradiente electroquímico. Por lo tanto, se necesita energía para meterlos y, por lo tanto, liberarán también energía al salir, que veremos que se utilizará para sintetizar el ATP. Del complejo 1 pasa esos electrones al complejo 2, que es la ubiquinona o coenzima Q-reductasa. Al pasar esos electrones aquí, significa que el complejo 2 tiene un potencial redox mayor, por lo tanto, tiene más avidez por los electrones, por lo tanto, se los puede coger al complejo 1. En el complejo 2 también puede entrar en juego el FADH2, que lleva sus electrones ahí. Entonces, si en la cadena de transporte electrónico entra un NADH, entra por el complejo 1, y si entra un FADH2, entra por el complejo 2. Por lo tanto, el rendimiento energético del FADH2 será un poquito menor porque se saltará estos 4 protones que se han bombeado en el complejo 1. Del complejo 1 pasan al complejo 2, que sería un citocromo B y citocromo C. Perdón, al complejo 3. Del complejo 3 al complejo 4. En el complejo 3 se han bombeado 4 protones y en el 4 2 protones. Y aquí es donde entra el aceptor final. Por eso siempre hemos dicho que el aceptor final de la respiración celular es el oxígeno. Pues aquí es donde vamos a ver que eso es verdad. Vemos que el oxígeno es el que coge los electrones y esos electrones hacen que el oxígeno, junto con 2 protones, se transformen en agua. Ahora, entonces, tenemos en la membrana interna, entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria, tenemos un montón de protones aquí acumulados. Estos protones quieren salir, pero no tienen espacio. ¿Por dónde pueden salir? Por el factor F, que es una ATPasa. Acoplada a esta salida de protones, que es energética, que libera energía, se genera que el ADP más P se transforma en ATP. Por lo tanto, esa energía que se ha formado a la salida de los protones por la ATP sintetasa es la que se utiliza para sintetizar el ATP. Y en esta parte del catabolismo es donde se sintetiza la mayor parte del ATP. Es la razón por la que en el ciclo de Krebs hemos acumulado esos electrones en los coenzimas NADH y FADH2 para venir aquí y utilizarlos para la formación del ATP. Ahora este ATP va a salir de la mitocondria y va a ser la fuente de energía para todas esas reacciones que necesita hacer la célula
que necesitan energía, que no son favorables energéticamente, por lo tanto necesitan energía para llevarse a cabo.